¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras. Dos buenas noticias que te dan a entender y que vienen a reafirmar que Venezuela sigue superando el bloqueo, sigue superando esas medidas draconianas, malintencionadas, que nos cayeron desde 2015 para acá. Dos tremendas noticias. Ojo, no te vayas a molestar con Sin Mentiras, porque sé que aquí hay muchos venezolanos que están ligando todos los días que Venezuela siga en el charco, que Venezuela no asome la cabeza, porque a ellos les conviene para seguir con el discurso del interinato, que aquí no sirve nada y que la única forma es por las balas, por el plomo, por las invasiones, por los gringuitos de boinas verdes. No, nosotros nos hemos dado a la tarea de aprender todos los días economía con todos ustedes y de ir mostrando cada día los pasos cortos, medianos o largos que ha venido dando el pueblo venezolano para superar esta crisis. Dos grandes noticias que le dan dos machetazos al bloqueo. El bloqueo está vivito y coleando, pero cada vez más nosotros vamos en ofensiva. Todo el stock, voy con la primera noticia, todo el stock petrolero que ya nos estábamos quedando sin almacenaje, que decía mucha gente agorera que el petróleo de Venezuela no lo iban a vender, que los gringos nos amenazaban con que no podía salir una gota de petróleo, que nos montaron allí unos destructores durante meses para que no saliera una sola gota de petróleo, que nos robaron el petróleo en alta mar, que nos metieron 14 meses de sequía, que no podíamos comerciar nada de petróleo. Bueno, todo ese almacenaje de petróleo que ya se nos iba a derramar los meses de septiembre, los meses de octubre y este que acaba de cerrar en noviembre, los vendimos todo en el mercado asiático. Todo. Y la gente quiere más porque China necesita más petróleo. Hong Kong, Singapur, Malasia, Filipinas, todo el continente asiático está pidiendo petróleo Merey de Venezuela. Segunda noticia. Atención con el bombo. Venezuela acaba de, escuche bien, acaba de vender en activos más de 500 millones de dólares, así reciente, que entraron al fisco así uno tras otro. Están entrando nuevos churupos al fisco. Ahora, ojalá que el gobierno de Venezuela sepa utilizar esos churupos y que no se lo coma la corrupción y que no se lo coma los enchufados, que vayan al pueblo, directamente al pueblo, a los más necesitados, esos churupos. Están ingresando nuevos churupos. Oye, por favor, no lo está diciendo Sin Mentiras. Esto es una declaración que le dio recientemente, hace pocas horas atrás, Oscar Doval, de Casa de Valores Rendivalores, se la dio a Unión Radio. Y Oscar Doval dice estar sorprendido porque está dando un crecimiento para Venezuela de este año del 2 al 3% en su Producto Interno Bruto. Amigos míos, miren, yo les voy a decir algo. Se me pone chiquito el corazón cuando yo empiezo a dar estas noticias de Venezuela. Me emociono porque hemos aguantado demasiado. Desde 2015 le hemos aguantado a los gringos y a los europeos y al interinato le hemos aguantado. Hemos tenido que mascar clavo, que tragar grueso, tragar arena. Ya estamos saliendo. Esto no es que mañana los salarios te van a pagar a ti $100. No lo estoy diciendo. Ni dentro de un año te van a pagar a ti $200 de salario. En el sector público hablo, porque el sector privado ya ha subido los salarios. Ya estamos hablando de salarios mínimos en muchas empresas del sector privado de 100, de $200. Ahora es el sector privado. Entonces, te voy a decir algo. Este señor Oscar Doval, que está metido allí en la masa, que conoce las transacciones, que es gerente de una casa de bolsa, que no es cualquier cosa, te está diciendo que nosotros vamos a crecer este año. Y yo te lo venía pronunciando, vamos a crecer en materia económica. Ustedes saben desde cuándo no crecíamos, Dios mío. Desde el año 2013 no crecíamos. Ustedes saben cuántos meses pasamos de hiperinflación, más de 60.
Eso no es cualquier cosa. Ustedes saben cuánto se contrajo, cuánto se redujo el aparato productivo, el PIB de Venezuela, casi un 80%. Y que estemos dando golpes certeros en materia petrolera, que estemos vendiendo nuestro crudo, que le estemos vendiendo metanol allí a los amiguitos gringos, que le hayamos metido varios barcos de metanol sin que ellos lo supieran, que no nos hayan tocado los barcos ni en alta mar ni a la salida de aquí de los puertos, los gringos y su armada militar. Eso es para alegrarse, eso no es para ponerse a llorar, porque aquí mucha gente que no quiere al gobierno, entonces le lanza mal a todos los venezolanos. No, mira, aquí los venezolanos votamos y sacamos a mucha gente, muchos gobernadores y muchos alcaldes. El gobierno perdió más de 105 alcaldes. Entonces, si se puede sacar al gobierno, pero quieren la mantequilla, quieren que los gringos y los europeos vengan a invadirnos. No. Son dos buenas noticias en materia económica. Seguimos rompiendo el bloqueo. El bloqueo está allí. Los gringos no han movido un solo dedo para desbloquearnos. No nos han entregado un solo dólar de las cuentas bloqueadas. Un solo gramo de oro, del oro que tenemos allí con los ingleses. No nos han traspasado un solo activo que pertenece a Venezuela. Más bien nos lo siguen robando Guaidó y su banda con Monómero. Mira lo que está pasando con Monómero, que en estos días voy a tener que hacer nuevamente el caso Monómero para que tú veas y te quedes con la quijada que te va a llegar al piso de los que supuestamente iban a transformar este país. Así son las cosas. Espero que tú estés emprendiendo en materia económica. Espero que poco a poco los salarios en el sector público vayan subiendo. Poco a poco tienen que ir subiendo. Esto es un proceso lento porque nos sometieron a una aspiradora que nos quitaron todos los recursos. Ya te he dicho, dejaron a Venezuela en el año 2020 con menos de 500 millones de dólares en presupuesto, cuando teníamos presupuesto de casi 70, 60, 80 mil millones de dólares. Hay que verle la cara. Hay que verle la cara. Más lo que se roba la gente, los enchufados, el gobierno, la oposición, y al pueblo termina cayéndole ni siquiera migajas, nada. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Cuánto te están pagando? ¿Cuánto te pagan en Perú? ¿Cuál es tu salario mínimo en Chile? ¿Cuál es tu salario mínimo en España? ¿Cuál es tu salario mínimo allá que hacen los gringos? ¿Te alcanza eso en el salario mínimo? ¿Te da para comer tus 3 papas? ¿Te da para enviarle y pagar el colegio a tus hijos? ¿Te da para escalar socialmente? ¿Te da para comprarte un carrito, para un apartamentico? ¿Te da para enviarle a la familia aquí, aunque sea 20, 30, 40, 50 dólares? ¿Cuánto ganas en Colombia? ¿Cuánto ganas en Honduras? ¿En República Dominicana? Donde te encuentres, amigos míos venezolanos, mándame tu reporte del mes de diciembre, del mes de noviembre que acaba de finalizar. ¿Cuáles son tus cortes de cuenta? Aquí en Venezuela yo te lo digo, el sector público está mal, ganando un salario mínimo que ustedes saben que con los bonos puede llegar a 10, 5, 20, dependiendo, pero es muy poco. El sector privado sí va en auge. Hoy conocí a un vigilante que te gana 120 dólares. Es algo comparado con el salario mínimo en Brasil, que está en 900 reales, equivalente a unos 200 dólares, 180 dólares. Para una economía en guerra, de 5 años de guerra, es algo. Es algo. Por ahí estamos empezando. Luego falta el privado. Vienen cosas buenas. Yo auguro cosas buenas para Venezuela. Lo estoy viendo cada día, cómo se va moviendo poco a poco algunas cosas. Déjame tu reporte del mes de noviembre. Muchas gracias y será hasta la próxima.